Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Aquí estamos contentos nuevamente, dando un aplauso para la gloria y honra del Señor. Ya terminamos el libro de Éxodo. Es la gloria al Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Estamos contentos, gozosos de traer estas hermosas buenas de salvación, esta palabra de edificación para el pueblo, para que nos gocemos juntamente, porque según usted se goza, yo también me gozo escuchando la y soy edificado y fortalecido en la fe, y mi fe aumenta a través de ella, y Dios me enseña como discípulo que siempre seré de Él. Soy discípulo de Cristo hasta el día que Él me venga a buscar. Así que vamos a leer Éxodo capítulo 40, vamos a comenzar. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. O sea, en el día primero fue que Dios mandó a levantar el tabernáculo de Moisés después de haberlo terminado. En otras palabras, Dios siempre quiere que le deje el primer lugar. En el mes primero, en el primer día del mes. Si siempre le damos el primer lugar a Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios se derramará en nuestras vidas. Eso es lo más grande. No es los beneficios que da Dios, es tener la presencia de Dios con usted. Dice: y pondrás en él el arca del testimonio y lo cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. O sea, Dios fue dando las instrucciones a Moisés de cómo quería las cosas, porque Dios es un Dios de orden. Primero las cosas que iban en el lugar santísimo, luego las cosas que iban en el lugar santo, luego las cosas que iban en el atrio, y finalmente la puerta del tabernáculo, que fue con lo que finalizaron. Y donde estaba dentro de la puerta del tabernáculo, a la entrada hacia el tabernáculo, lo primero que ibas a ver era el altar del holocausto, donde sacrificaban los animales. Y después ibas a ver el lugar donde tenían agua, la fuente. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Que esta fuente simbolizaba que tenían que los sacerdotes, antes de hacer cualquier cosa o ministrar, tenían que lavarse las manos y los pies. Y nosotros como cristianos tenemos que lavarnos las manos y los pies todos los días. Las manos, porque con las manos nosotros forjamos nuestra vida, hacemos las cosas que nos tocan hacer diariamente. Con las manos significa la obra de nuestras manos, lo que hacemos, si hacemos buenas obras a través de ellas o malas obras. Y tenemos que hacer buenas obras, y la única manera de poder hacer buenas obras es limpiándonos con el agua de la palabra de Dios. ¿Y por qué estos sacerdotes se limpiaban los pies con esta agua? Porque esto simboliza también que tenemos que tener o caminar en esta vida bajo la voluntad de Dios. Y la única forma de que podemos caminar en lugares seguros y enderezados es leyendo la Biblia y aplicando lo que dice en ella. En otras palabras, para que nuestros caminos sean derechos. Dios te bendiga, Oscar. Nuestros caminos necesitan limpiarse a través del agua de la palabra diariamente. Dice aquí:
Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Y me llama la atención, finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. En otras palabras, esto era, Dios te bendiga, Dayan, esto era como, amén, esto era como si fuera donde yo trabajo, el Army Research Center aquí en Brownsville. Hay una verja alrededor de las facilidades militares. Y así pasaba con el tabernáculo. No era una verja, no era un portón, no era un fence, era unas cortinas que estaban alrededor, color blanco, y la entrada tenía diferentes colores, la puerta de la entrada, simbolizando que el tabernáculo de Moisés, que Dios le mandó a hacer, donde se iba a mostrar su gloria, tenemos que ser un pueblo apartado para Dios, vivir en santidad, las cortinas blancas alrededor del tabernáculo. Dice, y ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Nosotros, todo lo que hacemos tiene que estar separado. Ungir significa separar para Dios, o también puede significar consagrarse a Dios. Nosotros tenemos que vivir que todo lo que hagamos, que todo lo que toquemos, que todo lo que emprendamos todo en nuestra vida esté consagrado a Dios. Dice, asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Aleluya, la fuente de la palabra de Dios, donde hay vida. Usted viene a la fuente. ¿Quién es la fuente? Jesús. Ese es el que le da vida. Todo lo que está muerto le da vida. Vida y vida en abundancia. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y así nosotros tenemos que hacer. Coger la palabra de Dios y llenarnos con ella, limpiarnos, echarnos esta agua sobre nuestro cuerpo, limpiarnos con esta palabra. Imagínense que esto es un chorro de agua que está cayendo ahora mismo sobre todo su cuerpo. Esto es lo que nos limpia a diario, la palabra. Y si usted cree que usted ya no necesita consagrarse más o no necesita buscar a Dios más, que ya usted dejó el pecado, que ya usted hizo todo, que usted tiene 2 alas a la parte de atrás, pues le tengo unas noticias. El Apocalipsis dice que el que esté limpio, ¿qué dice? Límpiese más. O sea, todos los días tenemos que limpiarnos delante de Dios. Y ese es el problema. Que el ser humano puede creerse que llegar al punto de que está consagrado a Dios y enfriarse, porque piensa que ya lo hizo todo, ya Dios le reveló todo, ya está confiando en sus fuerzas. Y ese es el error de muchos cristianos. Por eso es que usted ve que muchos cristianos comienzan en el evangelio y terminan escocotados o se caen, porque no han entendido lo que dice la palabra, que hay que buscarlo a diario. A diario. A diario. Ahí está la clave. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás. Y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Mi hermano. Y lo lindo de esto es que vemos en Éxodos y a través del profeta Moisés, es que él era un profeta. Moisés era un profeta y era un legislador, porque a él le traían asuntos y él los resolvía. Cuando sus personas que Dios le había hecho delegar en ellos no podían resolver los asuntos, venían de Moisés. Y Moisés era un profeta porque le dio al pueblo lo que Dios quería, lo que Jehová quería. ¿Y qué hizo el pueblo? Ejecutar. Aarón era
el sacerdote. Y así pasa en la casa de Dios. No todos somos manos, imagínese un cuerpo, no todos somos manos, no todos somos ojos, no todos somos orejas. O sea, no puede existir los celos ministeriales ni la envidia dentro del reino de Dios. Porque a cada cual Dios le dio su porción y sus talentos. Por eso la envidia es un engaño. La envidia es una trampa de Satanás. Cuando usted entiende esta revelación, no vuelva a ser envidioso. ¿Por qué? Porque a cada uno Dios le dio su porción. Por eso es que Dios no quiere que usted sea codicioso, que desee lo que los demás tienen. Porque ya Dios le dio a usted lo que necesitaba. Ya en su libro está escrito cómo va a ser su principio y cómo va a ser su final. Ya Dios le dio un llamado. A cada persona Dios le dio un llamado individual. Por eso usted no debe sentir envidia por nadie. Así sea que usted tenga 30 personas en la iglesia y aquella tenga 100, usted no se desanime, porque no quiere decir que porque aquella que tenga 100 usted tenga 30 miembros o 30 discípulos, no quiere decir que usted no está cumpliendo con el llamado de Dios, porque aquella que tiene 100, esa fue la capacidad que Dios le dio. Usted que tiene 30 o tiene 5, dependiendo de los que tenga, ese es el llamado que usted le dio. No comience a anhelar lo que hacen otros ministerios. Usted simplemente sométase a la voluntad del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo le va a mostrar el diseño que tiene para con usted, como hizo con Moisés. Que le mostró el diseño a Moisés de lo que tenía para con el pueblo. Cada ser humano es individual. No podemos ser envidiosos. No podemos exigirle a las personas. Yo no te puedo exigir a ti que tú, como cometen error muchos seres humanos, que tú dirijas una iglesia de 1000 miembros cuando Dios te llamó a una iglesia de 100 miembros. O viceversa. Que tú quieras dirigir una iglesia de 100 miembros cuando Dios te llamó a una de 1000 miembros. No, hermano, nosotros tenemos que dejarnos llevar por la voluntad del Espíritu Santo y no por deseo o capricho humano. ¿Qué hicieron cuando escogían a la gente en el Nuevo Testamento? Oraban antes de escoger a las personas. No eran ellos los que los escogían, era el Espíritu Santo. No nos dejemos seducir por iglesias grandes o no nos dejemos seducir por el dinero, porque a veces estos ministerios, porque ganas buen dinero, tú quieres predicar ahí. Y si esa no es la voluntad de Dios, que tú prediques ahí o que tú estés ahí, hermano, siempre que tome una decisión, consúltele a Dios. Porque Dios es el que abre y cierra puertas. A veces yo tengo deseos en el corazón y yo le digo, Señor, aunque yo tenga este deseo, si es tu voluntad, que se abra la puerta. Pero si no es tu voluntad, que se cierre. En resumidas cuentas, voy a estar feliz cualquiera sea la decisión que tome. Porque tu decisión y tu voluntad es perfecta. Y dice, después harás que se acerquen sus hijos y los vestirás. Y les vestirá las túnicas. Si no sé si usted sabe que cuando usted acepta a Jesucristo, usted estaba vestido de túnicas de tinieblas. Cuando usted acepta a Jesucristo, Dios le pone una túnica blanca, resplandeciente. Y miren lo que dice aquí, que estaba leyendo, que me llamó la atención. Dice, Primera de San Juan, versículo 5. Primera de San Juan, la primera carta de San Juan, el apóstol. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. ¿Qué dice aquí? ¿Dios es tiniebla? No. ¿Qué dice? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y no hay ninguna tiniebla en él. Dice la Escritura que Dios no tienta a nadie. Y que Él no puede ser tentado. No tienta a nadie ni puede ser tentado. Porque Él es santo, Él es bueno. Cuando le esté pasando algo difícil en su vida, eso no proviene de Dios. Dios te bendiga, Cele. Dios no quiere destruirle a usted. Los planes de Dios son para bien y no para mal. Dice la Escritura. Planes para bien, para darnos el fin que esperamos.
Cuando venga un pensamiento, eso es culpa de Dios. Mira cómo Dios me tiene con el pie encima. No, hermano. Dios es luz, Dios es santo. En Él no hay maldad. La maldad viene de Satanás, de sus secuaces, ángeles caídos, espíritus inmundos, demonios. Dice, y no hay ninguna tinieblas en Él. Y ese es el testimonio mío. Cuando yo me convertí por primera vez, yo vi una luz en mi cuarto que jamás voy a olvidar. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento en ese cuarto mío, que jamás voy a olvidar. Dios, yo andaba en tinieblas, en otras palabras, y Dios me trajo a su luz. Yo estaba en malos pasos y Dios me trajo a su luz. Dios enderezó mis pasos, mis veredas, porque lo que me esperaba, él vio que yo me estaba yendo por el bajanco. ¿Y qué pasó? Puso, como hacen en muchas carreteras, cuando hay un barranco, ponen como una pieza para que los carros o las personas no se vayan por ahí. Así que vamos a seguir. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Este versículo el Espíritu Santo me ministró y dice: y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo. Miren esto, si ustedes se dan cuenta, la unción que hay en usted va a seguir a las próximas generaciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos sacerdotes de Dios. Sacerdotes. Esto no es para Aarón nada más y sus hijos. La Biblia dice que nosotros somos sacerdotes. Por lo tanto, el poder de Dios que hay en usted se va a expandir. Esa es la bendición de Dios, que no solamente te bendice a ti, sino bendice todo lo que tú tocas alrededor. Hermano, yo no sé por qué hay gente que no le sirva a Dios y le huye a Dios. Sáquese. Dios mío, mi oración es, Dios te bendiga, Héctor. Mi oración es que Dios le quite las vendas de los ojos. Que sane la vista de los ciegos espirituales. Que quite ese lodo. Si venimos a ver, cuando Dios sanó a este ciego y cogió el lodo y le escupió y le puso saliva y le puso ese lodo en los ojos para que pudiera ver. En otras palabras, así hay muchas personas hoy en día. Tienen lodo en los ojos. Porque tus ojos son la lámpara del cuerpo. Y si en ellos hay tiniebla, no puedes ver. Tienes lodo en tus ojos. Y Jesús quiere quitar tus ojos, para que tu cuerpo pueda ser alumbrado con la luz de Dios y todo tu cuerpo pueda ser lleno de la luz de Dios. La Biblia dice, bueno, una de las cosas que entra a la tentación es a través de los ojos. Los 5 sentidos los utiliza Satanás para tentarte. Pero ¿qué pasa? Los ojos son las ventanas del alma. Por eso es que le dicen que los ojos son las ventanas del alma. O los cuidas, o los tienes en poco y no los cuidas, y así estará tu vida. En un descuido espiritual. No, tenemos que cuidar lo que vemos, lo que hacemos con nuestra vida. Dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Fue levantado, fue hecho, fue completado el tabernáculo. Y por eso era que Moisés era utilizado por Dios grandemente, porque miren qué versículo, que aunque sea sencillo, dice mucho. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Hermano, usted y yo estamos haciendo conforme a todo lo que Jehová nos mandó. Hagámonos esa pregunta. Como dijo David, Señor, te lo estoy parafraseando. David le dijo a Dios: Señor, si en mí hay maldad, muéstrame lo que hay en mí, para poder quitar toda perversidad que hay en mi corazón y agradarte. Tenemos que meditar, por eso necesitamos leer la Biblia. Nunca pararemos de aprender
de las Escrituras. La Escritura es un espíritu. ¿Por qué? Porque esto es el Espíritu Santo. Es literalmente el Dios vivo hablándote. No es cualquier libro. No es cogerle usted un libro, es que no tiene vida. La Biblia tiene vida. Es un alimento espiritual. Dice, Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. ¿Acaso no es esto Dios lo que hace con nosotros? Que levanta nuestro tabernáculo, porque nuestro tabernáculo estaba en ruinas, porque andábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué dice la Escritura? Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Hasta María, la madre de Jesús. El único que dice la Escritura, tentado en todo, pero sin pecado, fue Jesús. Entonces, cuando Jesús vino a nuestras vidas, fue que entonces comenzó a levantar nuestro tabernáculo, o sea, nuestra vida. Y puso sus basas, o sea, puso sus fundamentos, colocó las tablas, comenzó de abajo hacia arriba, porque estábamos en el piso caídos, y comenzó a levantarnos e hizo alzar las columnas. Las columnas son las partes más fuertes para sostener la estructura. Dentro está el fundamento, pero las columnas aguantan toda la edificación. Por eso hay que tener unas buenas columnas. Las columnas de la palabra de Dios, el fundamento que es Cristo y la palabra de Dios, hermano, para que tu casa, cuando vengan las tormentas, no se caiga tu casa. Dice, levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Y luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. El arca del testimonio estaba en el lugar santísimo. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, en el lugar santo. La mesa de los panes de la proposición. O sea, los panes estaban puestos ahí, que simbolizan el pan de la presencia de Dios. Necesitamos alimentarnos de la presencia de Dios. Como alimento físico, si no comemos, ¿qué pasa? Nos debilitamos. Así pasa si no nos alimentamos de la palabra. Que la palabra es Jesús, el pan de vida. Dice aquí, puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado del norte de la cortina fuera del velo y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová. Hermano, Dios es orden. Mire esto. Puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Y si usted se fija, diferentes tipos de panes. Diferentes días necesitamos buscar su pan. Porque la vida, el mismo problema que usted tuvo hoy no lo va a tener mañana. O quizás lo siga teniendo, pero más adelante se resuelve y le sale otro nuevo problema. Por eso necesita alimentarse, para que Dios dirija sus pasos, le dé sabiduría para tomar decisiones ante los problemas que va a enfrentar en la vida. Y la única manera de resolver esos problemas es yendo a la fuente que es Jesús, que es fuente de toda verdad. Dice aquí, puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina y encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Yo le pregunto esta noche, ¿tenemos nuestra lámpara encendida?
si viene Jesús hoy, ¿nos iríamos con Él? ¿O estamos ligados a las corrientes de este mundo? ¿O estamos sujetos a lo terrenal? ¿Seguimos siendo humanos? ¿O queremos ser sobrenaturales con la presencia de Dios? Seres que no creen a lo común, sino creen al Dios Todopoderoso. Dice, puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Mi pregunta es, ¿usted cree que Dios no lo puede utilizar? Y puede soltar un incienso aromático. Su vida puede ser un perfume en su familia, en la sociedad, en su estado, en su país, en la iglesia, en su comunidad, a sus vecinos. ¿Puede ser un perfume o no? ¿Dios lo puede utilizar como Elías? La Escritura dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. ¿Y qué quiere decir sujeto a pasiones? Que tenía deseos carnales, tenía malos pensamientos, quería hacer lo malo, igual que usted y que yo. Pero había algo que lo frenaba de hacer lo malo. Quizás, no sé cuál era la debilidad de Elías, pero estoy poniendo un ejemplo. Quizás Elías era que no quería servirle a Dios, que quería hacer su propia voluntad. Pues él tenía que someter esa carne, ese mal deseo de querer hacer con su vida lo que le daba el deseo, y decir, no, mi vida no es mía, mi vida es de Dios. O quizás su debilidad era que le gustaba mentir, y él se entregaba a Dios para que evitar esa debilidad y dejara de mentir. O su debilidad era el chisme. Era sujeto a pasiones, tenía debilidades igual que usted y que yo. Y miren cómo Dios lo usó. Oró para que no lloviera y no oró por más de 3 años. Oró para que lloviera y llovió. Bajo su liderazgo, bajo la unción que Dios lo utilizaba, le dijo y retó a los profetas de Baal. Hermano, Elías fue un profeta poderoso. Y ese mismo Elías, Dios quiere enseñarle en esta noche que esa misma unción que había en Elías puede estar sobre usted si usted le busca a Dios de todo corazón. Esto no es para personas exclusivas, esto es para los que tienen hambre y sed de Dios. Dice, puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto. Y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. O sea, cada pieza la comenzó a utilizar. Cada pieza Moisés la comenzó a utilizar. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que todo lo que pone en sus manos es para que usted lo use. No es para que lo deje de adorno. Los talentos, las visiones, su llamado, sus dones. Como dice la Escritura, que nuestros dones son irrevocables, y el llamamiento. Es imposible apartarte de Dios si verdaderamente tú lo conociste. Imposible. 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 Te lo estoy diciendo. Porque si usted peca, no se va a sentir bien. Para nada. Ya usted tiene el Espíritu Santo. Ya usted tiene el sello del Espíritu Santo. Usted es propiedad de Dios. Usted conoce a Dios. Ya usted podía pecar antes y no sentía dolor, ni vergüenza, ni le importaba, ni remordimiento. Pero ahora no.
Ahora usted tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a hacer sentir el dolor y el peso del pecado para que no vuelva a pecar. Dice aquí, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Tenemos que lavarnos delante de la presencia de Dios para que Él, el nombre de Dios, sea glorificado. O sea, Dios demanda de nosotros una vida de santidad. Santidad no quiere decir que tú seas perfecto y que nunca en tu vida cometas un error. Porque si no fueras un robot, para eso Dios te mata y te lleva para el cielo. ¿Para qué te necesita aquí perfecto? Te necesita aquí para demostrarle a los demás que aún en medio de tus imperfecciones y de tus limitaciones y de tus debilidades, tú puedes buscar a Dios sin cesar, con hambre. Porque esto no se trata de ti. Esto se trata de tener hambre de Dios, de tener hambre de Jesús, de conocerlo a profundidad. Nunca vas a dejar de conocer a Dios. Dios es un Dios infinito, que tiene conocimiento infinito. Y por eso Dios es entretenido. Dios no es monótono. Y dice, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban, se lavaban. Tenemos que lavarnos. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo, o sea, lo levantó, y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. El atrio era como el patio del tabernáculo, como decir una casa, el patio, la parte de afuera, el atrio. Así acabó Moisés la obra. Hermano, qué lindo se escucharía que al final de sus días Dios te diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Dios, en la presencia, mi amado hermano. Porque aquí es una cosa así bien mínima delante de lo que te espera en el reino de Dios. Algo demasiado grande que tu mente no lo puede entender. Cosa carne humana no lo puede entender, solamente tu espíritu. Hermano, qué lindo sería que Dios te diga, acabaste tu obra. Entra a mi presencia. Acabaste tu obra. Ese es el mayor reto que nosotros tenemos como cristianos. Que Dios nos diga, acabaste tu obra. Ya es tiempo de que vengas a morar a mi presencia. Se la dejo ahí para que mediten. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La nube, que significa la chequina de Dios, la presencia de Dios. Dios habita en tu tabernáculo, Dios habita en tu vida, Dios habita en nuestra vida. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Dios está llenando nuestra vida con su gloria. ¿Por qué las cosas no están sucediendo en nuestra vida? Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Tenemos que movernos bajo la presencia y dirección de Dios. La nube significa que este pueblo de Israel se movía cada vez que la nube se movía. Ya no nos movemos por nuestros pensamientos, por nuestros deseos, por nuestros sueños, por nuestros caprichos, por nuestra voluntad. Nos movemos bajo la dirección del Espíritu Santo, de su presencia. Así que tenga cuidado cuando usted tome una decisión y no le haya consultado a Dios. Todo lo que haga, consúlteselo a Dios. Y dice, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Obediencia. Esto habla de obediencia. Nosotros como cristianos tenemos que ser obedientes. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo
y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en toda su jornada. O sea, en otras palabras, dependiendo de la situación que usted esté viviendo, dependiendo de la situación que usted esté viviendo, es la manera que la gloria o la presencia de Dios se va a manifestar en su vida. Dependiendo, de día se manifestaba en forma de nube y de noche en forma de fuego. Dependiendo de su problema, es dependiendo cómo la presencia de Dios se va a manifestar en su vida. Y Dios es un Dios variado. Y ese es el último versículo del capítulo 40 de Éxodo, versículo 38. Tenemos cómo atraemos la presencia de Dios, que nos enseña este capítulo 40. Cómo atraemos la presencia de Dios. Siguiendo las instrucciones que Dios nos dio, como a Moisés. A Moisés, recapitulando, a Moisés Dios le dio un diseño en el monte Sinaí o monte Horeb, que es lo mismo. ¿Y qué hizo Moisés? Se quedó callado, hizo como Jonás, que huyó del llamado de Dios y no quería hacer la voluntad de Dios. No, Moisés no fue como Jonás. Jonás huyó del llamado de Dios. Moisés cumplió el llamado de Dios. Dios le dio un diseño en el monte. ¿Y qué hizo Moisés? Escuchó la voz de Dios. Que esto habla de orar. Tenemos que orar para escuchar la voz de Dios. No hay unción sin oración. No hay poder sin oración. No hay milagro sin oración. No hay dirección de Dios sin oración. No hay nada sin oración. Esto es un complemento completo. Según tu cuerpo necesita vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D y todas las vitaminas que existen. Así nosotros necesitamos ayuno, oración, lectura de la Biblia, ir a la iglesia. Todo tiene que estar unido para que funcione y la presencia de Dios se manifieste y se mantenga en tu tabernáculo. Arrepentimiento. En el cristiano debe haber arrepentimiento. Debe haber humildad. Debe haber hambre por la presencia de Dios. Debe sobreponerse a sus deseos carnales. Usted no sabe cuántas veces yo no tengo deseo de predicar ni de leer la Biblia. A menudo. Hay días que yo me levanto con un deseo y una unción de predicar, pero hay días que yo no tengo ganas ni de orar ni de hacer nada. Pero un cristiano maduro no se deja llevar por lo que siente, sino por obediencia. Hay a veces que mi cuerpo no quiere buscar a Dios, no quiere la Biblia, pero ¿qué yo hago? ¿Qué me dice la Biblia? Medita en la palabra de día y de noche. Yo le voy a hacer caso a mi corazón, que la Biblia dice que el corazón es engañoso, que mi corazón me dice, no, descansa, no leas la Biblia, ay, no seas fanático, ay, que si aquello, que si lo otro, ay, que si estás cansado, ay, que si has trabajado mucho, ay, que por qué no ves una película, ay, por qué no haces lo otro. No, mi amado hermano, obediencia a la palabra por independientemente de lo que usted sienta. No escuche a su carne. ¿Qué dice la Escritura? Que la carne es muerte. Y que la búsqueda del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Todos estos ingredientes son esenciales para provocar la gloria y la chequina de Dios en nuestras vidas. Fíjense bien que la gloria y la chequina no es lo mismo. Miren lo que dice aquí. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Primero, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y luego, ¿qué dice? Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Segundo, presencia, gloria. Presencia, gloria. Sin presencia no hay gloria. Tiene que haber presencia para que haya gloria. Hermano, tenemos que madurar en la fe. Tampoco le puede hacer caso a sus emociones. Si Moisés hubiera dejado
hacer caso por sus emociones, no le hubiera vuelto a hablar al pueblo de Israel, porque lo hicieron hacer sentirse indigno de que después de haber visto todos los milagros y cómo Dios defendió a Israel contra el pueblo de Egipto, se comenzaron a hacer un becerro de oro, se apartaron de Dios idólatra. Pero Moisés no se dejó llevar por sus emociones, cometió un error, rompió las tablas. Hubiera dicho, ay no, Señor, ya yo no sirvo para esto, de verdad, ya, cárgate tú de ellos, ya, yo no quiero ya, Dios mío, ya, yo me siento y te escucho, pero que otro haga lo que tú mandas. Solamente te escucho, ya. Qué fácil es eso, ¿eh? No, Moisés se sobrepuso a eso. Se sobrepuso a eso, a sus emociones, y volvió y entró 40 días más. Alaba lo que él vive. Ahora no fue Dios que escribió las tablas, ahora las tuvo que escribir Moisés. Hermano, seamos agradecidos con lo que Dios hace en nuestra vida. Porque si no, Dios te va a pasar por una situación para que aprendas a ser agradecido y valorar lo que Dios te ha dado. Sea agradecido porque tienes hijos, sea agradecido porque tienes esposa, sea agradecido porque tienes una casa, sea agradecido por las cosas más simples, alimentos, agua, oxígeno, salud. Quejándonos, comparándonos con otro. Ese tiene mucho chavo, mira, yo soy pobre. ¿Usted está seguro de que usted es pobre? ¿Usted está seguro? Piense lo que usted está diciendo. Hermano, si usted tiene a Jesús, lo tiene a todo. Si usted tiene salud, lo tiene todo. Si usted tiene paz en su corazón, lo tiene todo. ¿Cuántos millonarios matándose, suicidándose, no son felices? Su vida es un caos, adulterio. Cuánta barbaridad hay. En un viaje, están en un viaje, creyendo, leen 50,000 libros y se han llenado de vanidad. Se cauterizaron sus pensamientos. ¿Qué quiere decir cauterizar? Cuando usted lo operan, sellan la herida, la cierran. Cauterizar significa cierra. Se cerraron sus pensamientos. Dios los entregó a eso porque se siguieron en pos de sus dioses, de sus pensamientos. Establecieron como Dios sus pensamientos y no esto que está aquí, que es la palabra de Dios. Esto es Dios, no tus pensamientos. Eso atrae la gloria de Dios sobre tu vida. Cuando usted sigue todo esto que le acabo de decir, va a provocar la manifestación de poder, de milagros y de gloria sobre su vida. Lo que estaba muerto, Dios le da vida. Lo que parecía imposible, Dios lo hace posible. Hermano, mi primer cheque como maestro, $625 la quincena. Jamás en mi vida yo pensé que yo iba a trabajar para el gobierno de los Estados Unidos. Y era un sueño que yo tenía. Yo quería trabajar para Estados Unidos. Yo quería vivir en Estados Unidos y trabajar en Estados Unidos. Y adivinen qué pasó. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me abrió una puerta para trabajar para el ejército de los Estados Unidos. Llené en un training que estaba en California, en el desierto, en Fort Irwin, NTC, que significa National Training Center, que ahí te preparan antes de ir a la guerra. Un muchacho que ni tan siquiera le servía a Dios me ayudó a llenar los papeles para aplicar, para trabajar para el ejército de los Estados Unidos con la reserva full time, que se llama AGR, Active Guard Reserve. Active Guard Reserve, me parece que es. Sí, Active Guard Reserve. Llené en abril, me gradué ese año 2018 de recursos humanos para el ejército. En abril llené la aplicación. En junio me enviaron un email que si quería aceptar esta posición para trabajar full time. Dios te bendiga, Nilsa. Creo que fue un 4 de junio y fue en el 2018. Me abrieron la puerta rápido. Febrero me graduó. Cuando ya no había esperanza, ya yo había firmado 2 años con el ejército. Y en febrero de 2018 yo cogí la escuela de recursos humanos y en junio ya se me vencía el contrato.
Meses antes de que se me venciera el contrato, me dieron la escuela porque yo era infantero, 11 Charlie, de mortero. Me faltaban febrero, marzo, abril, mayo, junio, 5 meses para que se me venciera mi contrato y yo no había hecho mi escuela. 5 meses, mi amado hermano. Dios acelera los tiempos. En febrero me dieron la escuela de recursos humanos, gracias a Dios me gradué. Saqué A en la clase, gloria a Dios, con la barrera del lenguaje. Saqué A, Dios hace cosas imposibles. Abril llené la aplicación, junio me llamaron. De $625. Cuando yo vi mi primer cheque en el ejército activo, yo le pregunté a mi compañera de trabajo, esto es lo que yo voy a ganar. ¿Tú estás segura de que esto es lo que yo voy a ganar? Un jibarito del barrio El Seco en Puerto Rico, Mayagüez. En una quincena iba a ganar más o menos lo que ganaban mis padres. Casi. Entre los dos. Hermano, cuando usted le sirva a Dios, Dios lo bendice en todas las áreas de su vida. Yo llevo como alrededor de 1 año y casi 8 meses sin enfermarme. Hermano, el pueblo de Israel no se le dañaba la ropa. No se morían en el desierto, que el desierto mata a las personas. ¿Por qué? Porque estaba la presencia, la nube los cubría del sol. Así Dios nos cubre con su nube, con su presencia de los problemas, de las situaciones, de la vida y nos protege. De noche no se ve nada, el desierto es peligroso de noche. El fuego ahuyenta las cosas malas, los animales, los depredadores del desierto. Así hace Dios con tu vida. Con el fuego de su presencia, echa al devorador fuera de tu vida. Echa lo malo fuera de tu vida y te protege y eres exitoso. Todo lo que toca tu mano es prosperado. Le dejo con estas palabras. Dios les bendiga. Dios les guarde. No se rindan o no nos rindamos, porque esto me incluye a mí. Y sonriamos, que siempre hay una razón para sonreír. Con el simple hecho de saber que usted es salvo, ya con eso usted puede sonreír. Aunque todo el mundo te falle, aunque todo el mundo te abandone, aunque el mundo se esté cayendo en cantos, hay algo que Satanás no te puede quitar, y es la adoración. La adoración, alábelo. Hermano, Satanás no puede quitar tu adoración. Esa es una de las armas más poderosas para mover el corazón de Dios y para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. ¿Qué era David? ¿Y cómo Dios lo llamó? David era conforme al corazón de Dios. ¿Y qué era David? Un adorador. No dejes que nada ni nadie quite tu alabanza. Te pueden quitar el dinero, te puedes quedar en bancarrota, te pueden quitar tu matrimonio, te pueden quitar tus hijos, puedes perderlo todo, pero Satanás no puede quitar la adoración de tu corazón. Nada, 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 nada. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. Una adoración que viene de lo más profundo de tu corazón, de un corazón quebrado, de un corazón adolorido. Hermano, no hay nada que pueda mover. Una de las cosas que más mueve el corazón de Dios es tu adoración. Porque el Padre, tales adoradores, busca que la adoren en espíritu y en verdad. Aunque tú seas infiel, Dios permanece fiel. Tu adoración, si fallaste, tu adoración mueve el corazón de Dios. Porque es diciéndole a Dios, Señor, fallé. Pero tú sabes que me siento triste. Mi corazón está compungido porque te fallé. Te amo, pero te fallé. O no me diga usted que usted ofende a su esposa, a su hijo, a sus familiares y usted se siente bien. No. No. Se siente triste. Cuando usted le falla a Dios, usted se siente triste. Pero ¿qué mueve el corazón de su esposa? ¿Qué mueve el corazón de sus hijos? Cuando usted le pide perdón y le dice, Señor, ayúdame a vencer mis debilidades. Señor, yo sé que te fallé, pero ¿a quién iré si solamente tú eres el que tienes el poder para sanar, para quitar todo lo malo de mí y ayudarme a ser un ser humano decente, ayudarme a ser un ser humano
bueno para mi familia, para la sociedad y todo lo que toque. Si me aparto de ti, ¿quién me va a ayudar, Señor? Tú eres el único médico que me puedes ayudar. Hermano, un corazón humilde ante Dios puede hacer que cambie tu vida en un segundo. Dios les bendiga. Dios les guarde. No nos rindamos y sigamos hacia adelante. Dios les bendiga. Buenas noches. Dios te bendiga, Nilsa. Amén. La fidelidad de Dios, que Él es perfecto. Nunca nos falla.